Hola, queremos informarte sobre el ciberacoso, cómo actuar, a dónde acudir ante esa problemática, así como exponer las leyes que nos protegen como las sanciones que se aplican. El ciberacoso suele consistir en el envío de mensajes amenazantes o publicaciones de fotos o videos de la víctima en redes sociales. En ocasiones incluso se crean páginas web falsas sobre esta. Aunque el acoso no es un fenómeno nuevo, los ataques del ciberacoso llevan al hostigamiento a niveles escalofriantes. Como a menudo vemos en los periódicos, el efecto del ciberacoso puede ser devastador y en ocasiones hasta mortal. Según Cyberbullying Research Center, aproximadamente el 34% de estudiantes de secundaria han sufrido acoso en línea. Varios estudios de investigación han demostrado que el ciberacoso está relacionado con baja autoestima, ira, frustración y pensamiento suicida. Dada la gravedad del problema, es importante que tanto los padres como hijos sepan cómo actuar ante el ciberacoso en sus distintas formas. Todos los estados prohíben el acoso escolar y la mayoría también incluye alguna referencia sobre el acoso en línea. Además, muchas formas del ciberacoso se incluyen en otras categorías ilegales, como el hostigamiento, especialmente si tiene connotaciones de género o raza. Amenazas, acoso, extorsión, sexting, acoso sexual de menores o el ciberdelito. La violencia cibernética se ha extendido en múltiples variantes a lo largo de los años. Podemos hablar de sexting, grooming, sextorsión, ciberviolencia de género, ciberbullying, para hacer referencia a diferentes tipos de ciberacoso, que es necesario que se regulen en un marco legal. De esta forma, se dejan claras las consecuencias de cometer delitos tan graves. Los acosadores no deberían de quedar impunes ante actos que conlleven cualquier tipo de violencia, aunque sea producida dentro de las fronteras de la red. El acoso en Internet es uno de los principales tipos de violencia que se dan entre los menores de edad en los últimos años, aunque también presente en los adultos. Debido a la gravedad a la que pueden llegar estos actos y las consecuencias de cualquier tipo de ciberacoso, se hace necesario que de alguna forma queden reguladas legalmente todas aquellas materias relacionadas en el acoso en la red, como es el caso del Código Penal Federal. El párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de todos sus datos personales. En el Código Penal Federal nos menciona el título 9, que nos refiere a la revelación de secretos y acceso ilícito de sistemas y equipo de informática, como el artículo 211 bis y el artículo 211 bis 1. En el artículo 211 bis nos dice: a quien divulgue, revele o utilice indebidamente o en perjuicio de otro información o imágenes obtenidas en una intervención de comunidad privada, se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa. En el artículo 211 bis 1 nos dice que al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 300 días multa. También se encuentra regulado en el artículo 19 y 20 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Sinaloa, el cual nos menciona que se deberá tener el conocimiento del titular para utilizar de sus datos personales, así como el artículo 20, en donde se expone que el consentimiento debe otorgarse de manera libre, específica e informada. En los casos de acoso o acoso escolar, estaremos en presencia de la responsabilidad civil prevista en el artículo 1903 del Código Civil,
que recaerá sobre los titulares de los centros docentes o de los representantes legales de los menores acosadores, dependiendo del tipo de acoso escolar y dónde se produce, ya que se trata de una responsabilidad civil por actos ajenos, pero por culpa propia. Aunque actualmente en el Código Penal para el Estado de Sinaloa no prevé un tipo penal para el acoso en línea, por este motivo, a la hora de dictar sentencias condenatorias por conductas constitutivas de acoso, ciberacoso escolar, los juzgados y tribunales aplican diferentes tipos penales ya existentes en el Código Penal para el Estado de Sinaloa, dependiendo de la situación e intensidad del acoso, siendo además bastante frecuente que estemos en presencia de un concurso real de delitos. Esos tipos penales son los siguientes: delito de homicidio o asesinato, delito de inducción al suicidio, delito de lesiones, delito de amenazas o coacciones, delito de acoso u hostigamiento, delito contra la integridad moral, delitos de agresión y abuso sexual, delitos contra la intimidad del menor, delito de posesión o acceso a sabiendas a materia de pornografía infantil, ya que dependiendo de la intensidad del acoso será aplicada cada sanción. Y la mayoría, al ser un delito penal, puede acarrear con cárcel. Más si se acosa a una persona especialmente vulnerable por razones de su edad, enfermedad o situación. Se puede llegar a imponer la pena de prisión de 6 meses a 2 años sin multa. En el 2020 el Senado aprobó por unanimidad un conjunto de reformas a la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, cuyo objetivo fundamental es reconocer la violencia que opera en las plataformas digitales y las redes sociales y castigar esta práctica. La denominada Ley Olimpia surge a raíz de la difusión de un video de contenido sexual no autorizado de una mujer en el estado de Puebla. Derivado de ello se impulsó una iniciativa para reformar el Código Penal de dicha entidad y tipificar tales conductas como violación de la intimidad, acción que se ha replicado en 17 entidades federativas. La ley Olimpia no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y a sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocidos como ciberviolencia. Las siguientes son unas conductas que atentan contra la intimidad sexual: videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. También exponer, difundir, distribuir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido íntimo de una persona a sabiendas que no existe consentimiento mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes de teléfonos, redes sociales o cualquier otro medio técnico. El 19 de febrero del 2020 en Sinaloa se reguló el artículo 185 bis C del Código Penal para el Estado de Sinaloa, el cual nos dice que a quien con propósito de lujuria o erótico sexual público difunda por cualquier medio electrónico, texto, imagen, sonido de audio o videos de una persona sin su consentimiento, se le impondrá una pena de 3 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. La ley Olimpia tiene valor aprobado en Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. El objetivo de la ley Olimpia es proteger, sancionar y concientizar. Esta protege a una persona sin
protege a una persona sin distinción de género al hacer saber que tiene el derecho a la intimidad personal, así como el pleno ejercicio libre y protegido de sus derechos sexuales para salvaguardar su integridad. Desde sancionar al agresor o agresora y a la víctima y a la sociedad se hace presente en el reconocimiento del ciberacoso como un delito a causa de la violencia sexual ejercida en las plataformas digitales y se logra la concientización aplicando las sanciones mediante la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Asimismo, se manda un mensaje a la población sobre los derechos sexuales y la violencia digital. Hablaré sobre las dependencias públicas que intervienen en el ciberacoso. Una de ellas sería la Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad. Esta pues es una organización de seguridad que fue creada con el objetivo principalmente de patrullar en las redes sociales, es decir, de localizar y atrapar a las personas que son acusadas de realizar un delito cibernético o electrónico a otras personas. Otra dependencia sería el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Este pues es un organismo pues el cual sirve de puente entre ciudadanos y autoridades para impulsar la cultura de la denuncia y la corresponsabilidad. Así como también tenemos el Instituto Mexicano de Prevención Integral. Este viene siendo un modelo de prevención que tiene como premisa atender de manera anticipada las conductas de riesgo. También tenemos la Fundación En Movimiento, Respetar para Mejor Convivir. Esta obtiene la acreditación en institucionalidad y transparencia para saber cómo actuar en el caso de sufrir un acoso escolar. Así como también la Asociación Protégeles, que esta viene siendo una asociación que ayuda al menor y a sus familias. Por último, una de las dependencias es Libres en Línea. Esta viene siendo una iniciativa que plantea un soporte de herramientas psicológicas y hasta legales para mujeres que han sufrido alguna situación violenta por internet. Yo les hablaré sobre si es suficiente y apropiada la regulación jurídica sobre el ciberacoso. Nosotros opinamos que sí es suficiente, ya que en estos últimos años se han creado nuevas leyes la cual protegen a la persona afectada sobre este tema, aunque realmente no se ha creado un artículo en específico en el Código Penal del Estado de Sinaloa. Ante estos, los juzgados y tribunales están aplicando diferentes tipos penales, obviamente siempre y cuando la gravedad de la situación que se esté presentando. Lamentablemente se está haciendo más frecuente este tipo de situaciones y esto es entre menores de edad, el cual se están dañando principalmente psicológicamente y en algunos casos llegan a dañarse físicamente e incluso a quitarse la vida. En esta investigación estuvo presente la corriente filosófica humanista, ya que esta corriente tiene como característica fundamental el interés por el ser humano. En este caso se busca cómo proteger a la víctima, ya que la necesidad de intimidad es inherente a la persona, ya que para que se desarrolle y ejerce su propia personalidad e identidad, es necesario que goce de un área que comprenda diversos aspectos de la vida individual y familiar, que esté libre de la intromisión de extraños. Así pues debemos entender que todos los seres humanos tenemos una vida privada, conformada por aquella parte de nuestra vida que no está consagrada a una actividad pública y que por lo mismo no está destinada a trascender e impactar a la sociedad de manera directa. Es por esta razón que nosotros escogimos la corriente filosófica humanista, ya que no se puede justificar la violación de intimidad sexual en la relación de la libertad de expresión, pues esta debe de conllevar responsabilidades como el respeto a la vida humana, intimidad y personal, así como también proteger los bienes titulados como dignidad, privacidad, intimidad y la vida. En conclusión, podemos decir que el ciberacoso es una de las formas más peligrosas de acoso que existen, ya que a través de las redes sociales y de internet es donde se da mucho el acoso sexual a menores. Es por eso muy importante informarle a la sociedad sobre este fenómeno social y cuando se encuentren en una situación similar, denuncien. Y si son menores de edad,
que le informen a un familiar para que éste se haga cargo de la denuncia a este delito. En los últimos años se han creado leyes que protegen al ciberacoso. Aunque no se ha creado un artículo específico en el Código Penal para el estado de Sinaloa, podemos decir que los juzgados y tribunales están aplicando diferentes tipos penales que ya son existentes en el Código Penal y que dependiendo de la situación o de la intensidad del acoso aplican en esta.